Creed en sus profetas. Jueves 24 de julio 2025, Levítico 9. Aarón y sus hijos inician su servicio. En el 8º día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: Toma para el sacrificio por el pecado un becerro del ganado, y para el holocausto un carnero sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Después hablarás a los hijos de Israel diciendo: Tomen un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero sin defecto, los dos de un año, para el holocausto. Asimismo tomen un toro y un carnero para el sacrificio de paz, que sacrificarás delante del Señor, y una ofrenda vegetal mezclada con aceite, porque el Señor se aparecerá hoy a ustedes. Llevaron al frente del tabernáculo de reunión lo que Moisés mandó, y toda la asamblea se acercó y estuvo de pie delante del Señor. Entonces Moisés dijo: Esto es lo que ha mandado el Señor, háganlo y la gloria del Señor se les aparecerá. Moisés dijo a Aarón: Acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo. Presenta también la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos, como ha mandado el Señor. Entonces Aarón se acercó al altar y degolló el becerro del sacrificio por su propio pecado, y los hijos de Aarón le llevaron la sangre. Mojó su dedo en la sangre y la puso sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Hizo arder sobre el altar el sebo, los riñones y el sebo del hígado, de la víctima por el pecado, como el Señor había mandado a Moisés. Pero quemó al fuego la carne y la piel, fuera del campamento. Asimismo degolló la víctima del holocausto. Luego los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él la derramó por encima y alrededor del altar. Después le presentaron en pedazos la víctima del holocausto, junto con la cabeza, y los hizo arder sobre el altar. Luego lavó las vísceras y las piernas y las hizo arder sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío para el sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló y lo ofreció por el pecado como el anterior. Después ofreció el holocausto y lo hizo de acuerdo con lo establecido. Asimismo presentó la ofrenda vegetal, llenando con ella su mano, y la hizo arder sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el toro y el carnero como sacrificios de paz por el pueblo. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él la esparció por encima y alrededor del altar. Asimismo, los sebos del toro y del carnero, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, los riñones y el sebo del hígado, y pusieron los sebos junto con los pechos. Él hizo arder los sebos sobre el altar, pero Aarón meció el pecho y el muslo derecho como ofrenda mecida delante del Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Después Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y descendió después de ofrecer el sacrificio por el pecado, el holocausto y los sacrificios de paz. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Entonces salió fuego de la presencia del Señor, y consumió el holocausto y los sebos sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo, y se postraron sobre sus rostros. Patriarcas y Profetas, capítulo 19. El regreso a Canaán. Con honda emoción, Jacob repitió la historia de su primera visita a Betel, cuando como solitario viajero que había dejado la tienda de su padre, huía para salvar su vida, y contó cómo el Señor le había aparecido en visión nocturna. Mientras reseñaba cuán maravillosamente Dios había procedido con él, se enterneció su corazón, y sus hijos también fueron conmovidos por un poder subyugador. Había tomado la medida más eficaz para prepararlos a fin de que se unieran con él en la adoración de Dios cuando llegaran a Betel. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Dios infundió temor a los habitantes de aquel lugar, de modo que no trataron de vengar la matanza de Siquem. Los viajeros llegaron a Betel sin ser molestados. Allí volvió a aparecer el Señor a Jacob y le repitió la promesa del pacto. En Betel, Jacob tuvo que llorar la pérdida de una persona que había sido por mucho tiempo un miembro honrado de la familia de su padre. Débora, la nodriza de Rebeca, que había acompañado a su señora de Mesopotamia a la tierra de Canaán. La presencia de esta anciana había sido para Jacob un precioso vínculo que lo había mantenido unido a su juventud.
y especialmente a su madre, cuyo cariño hacia él había sido tan fuerte y tierno. Débora fue sepultada con tanto dolor que la encina bajo la cual se cavó su tumba fue llamada la encina del llanto. No debe olvidarse que el recuerdo, tanto de esa vida consagrada a un servicio fiel como del luto por esta amiga de la casa de Isaac, fue considerado digno de mencionarse en la palabra de Dios. Desde Betel no había más que 2 días de viaje hasta Hebrón, pero en el trayecto Jacob experimentó un gran dolor por la muerte de Raquel. Había servido por ella 2 veces 7 años, y su amor le había hecho más llevadero el trabajo. La profundidad y constancia de su cariño se manifestó más tarde, cuando Jacob estaba a punto de morir en Egipto y José fue a visitarlo. En esa ocasión el anciano patriarca, recordando su propia vida, dijo: «Cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua antes de llegar a Efrata, y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén». Génesis 48:7. De toda la historia de su familia durante su larga y penosa vida, solamente recordó la pérdida de Raquel. Antes de su muerte, Raquel dio a luz un segundo hijo. Al expirar llamó al niño Benoni, es decir, hijo de mi dolor, pero su padre lo llamó Benjamín, hijo de la diestra o mi fuerza. Raquel fue sepultada donde murió, y allí se erigió un monumento para perpetuar su memoria. En el camino a Efrata, otro crimen repugnante manchó a la familia de Jacob, y como consecuencia a Rubén, el hijo primogénito, se le negaron los privilegios y los honores de la primogenitura. Por último, llegó Jacob al fin de su viaje y vino a Isaac su padre, a Mamre, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Allí se quedó durante los últimos días de la vida de su padre. Para Isaac, débil y ciego, las amables atenciones de este hijo, tanto tiempo ausente, fueron un consuelo en los años de soledad y duelo. Jacob y Esaú se encontraron junto al lecho de muerte de su padre. En otro tiempo, el hijo mayor había esperado este acontecimiento como una ocasión para vengarse, pero desde entonces sus sentimientos habían cambiado considerablemente, y Jacob, muy contento con las bendiciones espirituales de la primogenitura, renunció en favor de su hermano mayor a la herencia de las riquezas del padre, la única herencia que Esaú había buscado y valorado. Ya no estaban distanciados por los celos o el odio, y sin embargo se separaron. Marchándose Esaú al monte Seir, Dios, que es rico en bendición, había otorgado a Jacob riqueza terrenal, además del bien superior que había buscado. Los bienes de los 2 hermanos eran tantos que no podían habitar juntos, ni la tierra en donde habitaban los podía sostener a causa de sus ganados. Génesis 36:7. Esta separación se realizó de acuerdo con el propósito de Dios respecto a Jacob. Como los hermanos se diferenciaban tanto en su religión, para ellos era mejor morar aparte. Esaú y Jacob habían sido educados igualmente en el conocimiento de Dios, y los 2 pudieron andar según sus mandamientos y recibir su favor, pero no hicieron la misma elección. Tomaron diferentes caminos y sus sendas se habían de apartar cada vez más una de la otra. No hubo una elección arbitraria de parte de Dios, por la cual Esaú fuera excluido de las bendiciones de la salvación. Los dones de su gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. No hay elección, excepto la propia, por la cual alguien haya de perecer. Dios ha expuesto en su palabra las condiciones de acuerdo con las cuales se elegirá a cada alma para la vida eterna: la obediencia a sus mandamientos mediante la fe en Cristo. Dios ha elegido un carácter que está en armonía con su ley, y todo el que alcance la norma requerida entrará en el reino de gloria. Cristo mismo dijo: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Juan 3:36, Mateo 7:21. Y en el Apocalipsis declara: «Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad». Apocalipsis 22:14. En cuanto a la redención final del hombre, esta es la única lección que nos enseña la palabra de Dios. Es elegida toda alma que luche por su propia salvación con temor y temblor. Es elegido el que se ponga la armadura y pelee la buena batalla de la fe. Es elegido el que vele en oración, el que escudriñe las Escrituras y huya de la tentación. Es elegido el que tenga fe continuamente y el que obedezca a cada palabra que sale de la boca de Dios. Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos.
pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. Esaú había menospreciado las bendiciones del pacto, había preferido los bienes temporales a los espirituales y obtuvo lo que deseaba. Se separó del pueblo de Dios por su propia elección. Jacob había escogido la herencia de la fe, había tratado de lograrla mediante la astucia, la traición y el engaño, pero Dios permitió que su pecado produjera su corrección. Sin embargo, a través de todas las experiencias amargas de sus años posteriores, Jacob no se desvió nunca de su propósito, ni renunció a su elección. Había comprendido que, al valerse de la capacidad y la astucia humanas para conseguir la bendición, había obrado contra Dios.